Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Llegamos ya con el tercer episodio de Sapere Aude y quiero lanzaros una pregunta. ¿Sabéis qué es el Employer Branding? ¿O quizá el desarrollo de la marca personal? Bien, pues hoy vamos a aprender a mejorar estos dos conceptos de la mano de Maribel García Benítez, todo a través del método Garben. Sí, apuntadlo bien, método Garben, y con ello alcanzar el brilli brilli del bueno. No me he vuelto loco, os lo aseguro, brilli brilli del bueno, recordadlo, porque vamos a descubrirlo ahora mismo. Comenzamos. Bien, pues Maribel, un placer, de verdad, muchas gracias por compartir un rato de tu tiempo con nosotros y poder disfrutar de lo que espero sea una charla en la que aprendamos mucho y en la que disfrutemos y pasemos un buen rato. A ti, Víctor, igualmente, con muchas ganas de charlar contigo y de que eso, aprendamos y disfrutemos los dos. Muy bien. Bueno, pues para aquellos que ya han seguido algunos episodios de Sapere Aude, pues ya han visto que es cierto que hasta ahora tenía una cierta conexión con algunos de los entrevistados, explicaba un poco cómo nos conocimos. Es cierto que contigo pues ha sido a través de plataforma clásica, ahora ya por, bueno, en general en el mundo de la empresa y de los profesionales, que es LinkedIn. Y a raíz de ello, pues sí que es cierto que me gustaría ya comenzar lanzándote pues una primera pregunta que creo que es interesante y es que tú misma dices que las personas son mucho más que un currículum. Entonces, me gustaría que si ahora mismo tuviéramos que hacer tu entrada en Wikipedia, eh, Maribel García Benítez, ¿quién es? Pues Maribel García Benítez es muchas cosas. Esta pregunta siempre me gusta porque, Dios mío, es como la gente tiende a ir a los títulos y yo soy psicóloga, yo soy profesional de las personas, de los recursos humanos, de ta, 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 ta. Pero claro, soy también pareja, soy madrastra, esta palabra que es odiosa, pero no tengo hijas biológicas, pero son algo que quiero mucho y entonces yo también me considero que soy eso. Soy amiga, soy conectora, eso es lo que al final me he inventado para poder decirle al mundo lo que hago profesionalmente, ¿no? Conectar personas con personas. Entonces, viniendo todo de la parte de personas, soy alguien que se dedica a conectar personas con organizaciones y a ayudar a los profesionales a conectar consigo mismos. Y soy alguien que le encanta Rafa Nadal y soy alguien que le apasiona el cine y soy muchas más cosas, pero para no quedarnos aquí, que habrá mucho más que hablar. Genial, muy bien. Bueno, es una parte también que nos gusta mucho, ¿no? Conocer un poco a la persona y no tanto solamente al profesional, sino a quién está detrás de ese profesional. Como tú bien decías, ahora sí, si hay que sacar la parte más profesional, tengo la chuleta, porque si no me quedo sin aire. No, hombre, no, Hay que hacer tampoco tanto. carrerilla. Claro, pues es lo que decía, psicóloga doblemente masterizada, especializada en employer branding para organizaciones, desarrollo de marca personal para profesionales, creadora del método Garben, LinkedIn Top Voice 2020, colaboradora en diversos blogs, en Huella Humana, etc, etc, etc. Entonces, Ahora que lo dentro... dices, pues... Suena bien, ¿eh? No, no, quiero decir que al final uno no se da cuenta de todo ese recorrido, de todas las cosas, pero bueno, está bien. Sí, sí, ahí está, ahí está. Hay mucho. Entonces, sí que es cierto que quería, sobre todo para quien nos vea y quizás le surja la duda, que lanzaras un pequeño titular para tener un poco claro, sobre todo, qué es esto del employer branding, que es quizá lo que suena un poco Sí, más nuevo, ¿no? O diferente. sí. Bueno, el employer branding es literalmente marca empleadora y esto lo que significa es la imagen que tiene una organización como lugar atractivo para que las personas pues quieran trabajar o no ahí. Es básicamente aquello que ha hecho marketing hacia su cliente potencial, pues lo que tenemos que hacer en recursos humanos hacia nuestro cliente interno, que es el empleado o candidato futuro empleado. Con lo cual es básicamente fijarnos en esas buenas prácticas que ha hecho marketing al entender que más allá de ofrecer un servicio o un producto a sus clientes, hay que saber escuchar esas necesidades
para de alguna manera crear un vínculo, establecer una relación muchísimo más cercana y coherente, es decir, no te voy a vender esto porque yo quiero, sino qué es lo que te pasa, qué te sucede, qué es lo que necesitas, pues yo puedo hacer esto, ¿no? De alguna manera eso en recursos humanos es entender cómo es la relación entre el profesional y la organización y cuidar ese viaje, esa experiencia. En realidad, el foco principal del employer branding es la experiencia de las personas dentro de las organizaciones. Me gusta decir que el employer branding es lo que antiguamente eran los recursos humanos, o debería dejar de ser recursos humanos y llamarse employer branding, para que recursos humanos hiciera lo que tiene que hacer, que es que las personas sí que sean el centro de la organización. Ujú. Bueno, yo creo que ahora sí tenemos una mayor y mejor idea de lo que es employer branding. Y una cosa también que me llamó la atención, viendo un poco pues tu bio y demás, no sé, a veces esos pequeños detalles que a veces dices, "Ay, mira, qué curioso". Explicabas que alguien muy especial un día te dijo algo así como, oye, ¿qué esperas para moverte? Si quieres algo que no existe, pues créalo, invéntalo, ¿no? Justamente a raíz de esto que te dijo esa persona tan especial, a mí me vino a la mente también una frase que dijo un deportista al que tú le tienes mucho cariño y yo también soy muy, muy fan, que justamente es Rafa Nadal. Y bueno, ahora estamos un poco tristes, ¿no? Sí, Recientemente, pues un poco. ha perdido en Roland Garros, pero bueno, no pasa nada. Y él justamente decía eso, que no cree que las cosas cambien por sí solas, sino que las tienes que hacer cambiar. Eh, a raíz de esto, justamente, yo quería preguntarte, no tanto por el qué, que ya entraremos en el qué de tu método, en el qué de qué haces, sino Uh-huh. comenzar un poco más bien por el cómo. Y sería, ¿cómo comenzó todo esto? O sea, ¿qué fue esa chispa que dijiste, ostras, esto hay que mejorarlo, hay que darle un cambio a esto? Pues yo creo que estas cosas nacen de un proceso, porque yo no he sido nunca alguien con una necesidad emprendedora de decir, pues voy a hacer algo. No. La verdad es que nunca he sentido ese gusanillo, pero sí que he sido un poco de esto se tiene que hacer de otra manera, ¿no? Internamente dentro de la organización en la que yo estuviera trabajando. Siempre he dicho que soy como una especie de, como un salmón que va a contracorriente en el río, todos los pescados van para abajo y el salmón va hacia arriba, ¿no? Por esa sensación de sentir mucha fricción a la hora de intentar hacer cosas dentro de recursos humanos. Y eso yo creo que ha sido un poco el pozo donde se ha ido gestando esa necesidad. Yo soy de Barcelona, dejé Barcelona para venirme a Madrid hace ahora cuatro, tengo que hacer 4 años, y me vine por amor, así que imagínate, dejé todo con posibilidades de traslado a Madrid, pero en aquel momento pensé, bueno, mi vida personal va a dar un giro. Y creo que es momento pues de cerrar esta etapa y empezar allí un poco de cero, con mi idea de buscar trabajo en Madrid y bueno, pues empezaré. Yo toda la vida he hecho selección, formación, pero básicamente en el departamento de selección dentro del área de recursos humanos. Y durante los primeros meses de mi llegada aquí a Madrid fue situarme, buscar, empezar a ver, y me di cuenta de que estaba pasando algo, y es que estaba en procesos, pero yo no llegaba nunca al final. Y era, ¿qué está pasando? Y en el fondo luego me di cuenta de ese auto boicoteamiento que me estaba yo haciendo. Una persona con la que trabajé que me ayudó a darme cuenta, ¿no?, de esto, de, oye, a lo mejor tú nunca te has percatado de esto, pero todo eso que no has podido hacer ahí dentro, a lo mejor lo puedes hacer desde otra posición, ¿no?, desde fuera. Y el empezar a cuestionarme, quizás en una posición externa, no solo puedo hacer algo en una empresa y ayudar, porque siempre he sido como muy corporativista, muy de sentir la camiseta y de luchar por la empresa y sentir los colores y esas cosas. Claro, al estar fuera era como me descolocaba, ¿no? Pero eso me dio una perspectiva mucho más global de decir, oye, a lo mejor no trabajarás para una empresa, pero a lo mejor trabajarás para lo que es esa idea que tú crees que puede funcionar, ¿no? Y tratar de ayudar a cuantas más organizaciones mejor a entender que cuanto más conectados estemos, cuanto
más nos escuchemos y nos relacionemos de otra manera, posiblemente ambas partes consigan sus objetivos. Y el hecho de contactar con muchas personas, de escuchar a muchísimos, para mí, gurús y personas muy expertas en el sector, pues María Fernández, que es una grandísima coach y una escritora, bueno, que con su libro me hizo conectar con ella, me regaló una tarde y tuvimos un café maravilloso y ahí fue donde ella me hizo clic, porque ella fue la que me dio ese consejo, ¿no? De, tú estás hablando de todo esto que te apasiona, el employer branding, el no sé qué, no sé cuántos, pero claro, si tú quieres ser actriz, estudias y eres la mejor actriz. Si tú quieres ser mecánico, pues estudias para ser mecánico y eres mecánico. Si quieres ser directora de marketing, pues lo mismo. Y si quieres ser algo que no existe, pues lo inventas. Y claro, fue como un cortocircuito en mi cabeza decir, pues que nunca me lo había planteado, porque claro, esto es sota caballo rey, lo que hay aquí es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el hecho de decir, ¿por qué tengo que ser mentora? ¿Por qué tengo que ser coach? ¿Por qué tengo que ser asesora, consultora? Nada de eso resonaba en mi cabeza. Y un día, en plan de broma, dije, yo quiero ser conectora. Porque conecto, ¿no?, a las personas. Y entonces fue como, ¿y quién dice que no lo puedo ser? O sea, ¿por qué tengo que ser algo que está establecido, ¿no? Al final, un día llegó alguien hablando de marca personal o hablando de... y nadie sabía lo que era, y eso ahora ya es mucho más instalado. Pues al final ella me dijo, ¿por qué no puedes ser tú la... claro, el Rafa Nadal del Employer Branding ya me muero, pero vamos, el hecho de decir, esa persona que pueda hacer que eso sea mucho más coloquial y que sea algo más conocido y habitual en las organizaciones, no dar ese oxígeno de eso que a lo mejor ahora es fresco, nuevo y que no todo el mundo conoce. Y quizás eso fue, con todo esto que te he contado, el pozo inicial, pues lo que generó esa idea de lanzarme. Bueno, creo que al final, mira, al final hemos acabado descubriendo la identidad, ¿no?, de esa persona tan especial. Ya está bien, la apuntamos. Y de hecho también algo que me llama mucho la atención, quizá porque lo tenemos un poco idealizado también de ver tantas películas, Silicon Valley y demás, ¿no? El clásico de comienzan en un garaje, todo es como muy... ya no el origen, sino también un poco ese transcurso, ese viaje que has tenido para llegar a quién eres hoy y lo que haces hoy. También me llama un poco la atención, ¿no? ¿Cómo has logrado llegar hasta aquí? No sé si has tenido algún referente, si has sido tú contracorriente, como decías, ¿no? Como ese salmón. Bueno, luego también, evidentemente, pues qué obstáculos te has podido encontrar, que también me imagino que los ha habido. Uf, sí, los hay. Bueno, el descubrir eso de, venga, va, ahora soy emprendedora, es como, hay quien lo tiene desde que nace, ¿no? Y yo en mi caso, pues fue más una necesidad que provocó esto. No te diría que ha sido una persona, un referente concreto el que me ha ido guiando, pero sí han sido muchas. Te digo, María Fernández, entre otras, pero ha habido Jessica Huelga, Elena Huerga, muchísimos profesionales, Eva Collado, muchísimos profesionales que además están muy enfocados en todo lo que yo hago, incluso temas de marca personal, que me han ido inspirando, que me han ido ayudando, de los que yo he ido aprendiendo muchísimo, pero evidentemente cuando tú entras en algo como es, bueno, ¿y ahora cómo demonios hago esto? Que en mi cabeza estaba como muy claro, pero ahora tengo que decir, vale, la gente tiene que poder saber qué haces, qué talento tienes o cómo lo puedes poner en valor para ellos. Y eso, pues claro, lleva mucho tiempo también para ordenarte, para ubicarte y saber de qué manera tú puedes llegar a los demás. Las mayores dificultades te diría que han sido, primero, entender que yo, que vengo de recursos humanos, mi foco no era recursos humanos, sino ir arriba de todo. Porque a mí, que vengo del mundo de recursos humanos, me ha costado y nos cuesta entender que somos la parte más importante de la organización. Porque sin nosotros no hay nada. Y eso, aunque no os lo creáis, es así. Es decir, vale, no está recursos humanos y la empresa sigue. Pero lo que debería, y por eso te decía que el employer branding tiene que ser eso, es el pegamento de toda la organización y es el que genera que aquello funcione y haya un barco a toda pastilla que va pues en la misma dirección. Entonces,
Yo creo que es hablarle a las organizaciones. Una de las mayores dificultades, hablarle a las organizaciones desde la perspectiva de, vale, yo como consultora, que ya ves tú que no me gusta nada, pero como consultora os puedo hacer esto y esto, y hacemos 2 y 2, 4. Ya está. Pues no, en mi caso no es así, porque yo hablo mucho de aquí. Entonces estoy hablando de mentalidad, estoy hablando de vamos a ver las cosas desde otra perspectiva, vamos a abrir un poco las formas de hacer esto de otra manera, a relacionarnos de otra manera. Es que estamos hablando de las bases de todo. Entonces, claro, ahí hay mucha fricción, mucho salmón que lucha porque cree ciegamente en eso. Y entonces te encuentras pues empresas que van en la línea y empresas que no. El año pasado, que también con todo lo que sucedió, pues hubo muchísimas dificultades, muchos retos que se plantearon, y ahí también hubo personas que me dijeron, Maribel, si adaptas el método que tienes diseñado para las organizaciones a los profesionales, es decir, a los que están enfrente, que es ese talento que a veces las empresas quieren atraer y no saben porque van muy perdidas, pues estos de aquí, los pobres, también están muy perdidos. Entonces dije, ostras, pues a lo mejor adaptando el método a esos profesionales puedo también ayudar a esa parte. Esto era algo que tenía en mente para hacer mucho más adelante, pero evidentemente con todo lo que sucedió el año pasado hubo un parón brutal en el cual muchas personas se hicieron muchas preguntas, y yo creo que fue un impulsor para que lo acelerara esa adaptación. Y en ese sentido, pues yo creo que valorando un poco las dos partes en las que estoy ayudando, quizás las dificultades mayores siguen estando en las organizaciones, porque las personas es más fácil trabajar uno a uno que con un sistema, una familia, una mentalidad global, ¿no? Una cultura de empresa. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Totalmente de acuerdo, de hecho lo imaginaba, ¿eh? La complejidad que hay a la hora de lidiar con una organización, ¿no? Al final son muchas personas que están en la toma de decisión y al final hay una cultura, hay un bagaje, una familia, incluso como tú dices, en el caso de empresas familiares, donde es mucho más difícil conseguir, bueno, dejar un poco de huella, ¿no? De alguna forma en la mente, como tú dices, más porque no trabajas tanto el toolset, sino más el mindset, que es muy importante. Exacto. Y ahí también, de hecho, una cosa que te quería preguntar era sobre esta realidad, ¿no? Este último año y medio, cómo te había cambiado. Ya lo tenemos aquí, o sea, justamente el haberte centrado más en los profesionales y no Sí. únicamente en las empresas. Y ahora sí, claramente, porque es importante entenderlo, me gustaría saber un poco en qué proyecto, o sea, cuál es tu proyecto y en qué consiste sobre todo esto del método Garben, ¿no? Digamos que el nombre me imagino de dónde viene, no, sumando García y Mira Benítez, que hay creo gente que que. me pregunta, pero sí, sí, viene, ha estado en el claro. Bueno, Ya ves tú, nada complicado, las iniciales de mi... Esto también surgió un poco de casualidad, porque al final estás hablando con amigos en una cena informal uh-huh. y hablas de eso, un posible método, ¿no? Y que hay personas que tienen facilidad para encontrar los nombres una amiga me dijo, ¿podías unir las iniciales? Y claro, le salió Garben y yo en ese momento conecté inmediatamente porque justamente en el chat que tenemos en mi familia de WhatsApp y como nosotros nos llamamos, somos la familia Garben. Entonces fue como, fue tan personal, el nombre me sonaba tanto y era como algo tan mío que dije, o sea, lo tengo que coger así y así se quedó. Entonces, bueno, el método Garben consiste, es un itinerario, es una especie de programa en siete pasos, 7 fases, que lo que pretenden de entrada las organizaciones es, bueno, pues eso, hacer una especie de camino, de proceso en el que trabajamos todas las partes que tienen que ver pues, con la marca empleadora, con la gestión de talento, con la conexión con personas, en fin. La primera son las 7 A's porque al final todas empiezan por A, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico. La primera es analizar, porque lo que hacemos es intentar entender la situación, conocer los objetivos para, de alguna manera, situarnos, básicamente. Entender cómo estamos y hacia dónde queremos llegar. El segundo paso, para mí, es el más importante. De hecho, el método nace con la fase 2, que es el del autoconocimiento. Es el que permite a la organización conocerse, entender cómo es su cultura, cuál es ese propósito, los valores famosos, pero más allá de eso, que es muchas veces el titular, es meternos mucho más en materia de realmente
cómo es esa organización, de qué manera es la personalidad de esa organización, para entender también después con quién vamos a conectar de manera más fácil. La fase 3 es, una vez ya sabemos dónde estamos, a dónde queremos ir y quiénes somos, ahora ya podemos alinearnos, que es la tercera A, con el equipo. Es decir, alinear es trabajar la conexión con tus empleados, con ya el equipo que tenemos. De manera que trabajamos una cultura que se genera arriba, pero se va construyendo en cascada con el resto de la compañía. Y en esa fase lo que se trabaja mucho es pues la integración, digamos, de todo el equipo, equipos transversales que trabajan desde quiénes somos para hacer ese employer branding interno, que no hay interno y externo, pero desde luego si hay un externo no puede haberlo nunca jamás sin un interno antes. ¿Qué es esto? Es el trabajar nuestra casa primero para luego salir afuera, que ya es la 4, una vez hemos hecho esta primera fase, digamos la 3, la 4 es la de atraer, porque ya has hecho alinear con tu equipo, ya sales afuera, teniendo en cuenta cuál es ese talento que realmente puede conectar mejor con nuestra organización, más allá de roles profesionales y de cubrir vacantes. Se trata de entender las personas que conectan mejor con nosotros, ¿no? Y tener un mensaje claro hacia esa audiencia. Cuando hemos hecho esa fase de atraer, hacemos la quinta, que es la de acoger. Una vez ya hemos atraído a la persona, la tenemos que acoger, ¿no? Es ese proceso famoso de onboarding donde pasamos de candidato a empleado y trabajamos esa experiencia del candidato desde que conecta con nosotros una oferta, incluso cuando nos ve en una career site o en donde sea, y todo ese proceso que vive con nosotros hasta que es un nuevo empleado. La sexta es la de acompañar, porque una vez ya tenemos a la persona acogida y es un nuevo empleado, tenemos que hacer ese proceso de acompañamiento con los nuevos empleados y con los que llevan ya más tiempo con nosotros. Esta fase es la que en principio puede durar más, porque es la que trabajamos desde absolutamente todas las iniciativas y todas las acciones que se propongan dentro de los equipos para mantener esa marca empleadora y para generar esos embajadores de marca que lo que hacen al final es difundir todo lo que allí se hace para tratar de, venga, vuelta la rueda, atraer talento que necesitamos. La 7 es un poco como la 1, es anclar, porque lo que hace al final es el círculo cerrarse, de manera que anclamos todos esos conocimientos, esas herramientas, esos recursos que hemos ido trabajando para integrarlos en la forma de trabajar de la compañía, más allá de que lo que te decía antes, ¿no? No se trata de vengo aquí, vengo a hablar de mi libro, de mi charla y adiós, muy buenas. No, es un proceso en el que vais a integrar algo mucho más profundo, de manera que no se quede en el área de personas, sino que se expanda por toda la organización, porque embajadores de marca no son los de recursos humanos, son cualquier empleado que esté en la compañía y que se sienta a gusto con la compañía, de manera que pueda compartir su experiencia a futuros clientes, a la familia y a amigos que puedan querer venir a trabajar con nosotros. Y ese así un poco de rapidillo es el itinerario de las 7 A's del método Gartner. Evidentemente adaptado a profesionales, las 7 son las mismas, pero siempre trabajando desde la perspectiva de quién soy yo, qué conecta conmigo, cuáles son aquellas empresas, aquellas organizaciones, aquellas culturas con las que yo conecto, y a partir de ahí trabajamos estrategias para diseñar y mostrar nuestra marca personal. Vale, genial. Bueno, justo te iba a preguntar eso. Digo, entiendo que es fantástico, ¿no? Porque te iba a decir si era transversal, ¿no? Si también valía tanto para profesionales como empresas, porque es cierto que en las empresas quizá vemos ese flujo mucho más fácil, ¿no? Los 7 pasos de los que has hablado, pero es cierto que al final si lo extrapolas a las personas, a los profesionales, mejor dicho, también es necesario, ¿no? Ese autoconocimiento, todos estos pasos para poder ser también perfiles en los que verdaderamente sepamos qué aportamos y hacia dónde vamos, de alguna forma. Claro, en ese caso lo que es muy importante es que las personas aprendan que más que buscar trabajo, lo que hay que hacer es atraerlo. Y claro, no puedes atraer nada si no te conoces bien, si no conectas contigo mismo para saber cómo mostrarte al mundo. Y es un poco el itinerario adaptado a eso. El análisis de la situación es el mismo, al final dónde estoy, dónde quiero llegar, el autoconocimiento para saber bien quién soy, y ahí hay unas explosiones chulísimas, porque en el fondo la persona se da cuenta de que no podemos dividir lo que somos como personas de lo que somos como profesionales, porque nos condiciona absolutamente en todo lo que somos.
evidentemente en lo profesional también, y a partir de ahí, pues lo que te decía, alinearnos con esas posibles culturas que nos conectan. Y la fase 4, 5 y 6 está muy enfocada en las 3 patas que para mí son súper importantes dentro de LinkedIn, que es la herramienta que yo más controlo, ¿no? Que es el perfil, la red de contactos y el contenido que compartas para mostrar tu talento. Uh-huh. Y te quería preguntar sobre todo a nivel de empresa, sobre todo porque, bueno, quizá es la primera parte, ¿no?, en la que se centra el método. Parte, imagino, de una necesidad que has detectado de mejorar el employer branding, ¿no?, de alguna forma. ¿En qué crees exactamente que se tiene que mejorar como esencia, como base dentro de las empresas? ¿Cuánto rato tenemos? No, es broma. Madre mía. Básicamente en donde me encuentro mayor dificultad, que es en esto, es decir, en la mentalidad. El entender que el employer branding no es una herramienta de quita y pon o de ahora necesitamos un poquito más de employer branding, venga, o ahora no es un departamento, es más una forma de entender la organización. Entonces, yo siempre digo que esto es como respirar. Las organizaciones todas tienen employer branding, absolutamente todas. Otra cosa es que tengan conciencia, es decir, sean conscientes de ella o no, porque al final, como la marca personal en los profesionales, todos también la tenemos, pero el employer branding de la organización, si no eres consciente, va por libre y no sabes ni la huella que está dejando ni lo que está pasando, pero si tú eres consciente y la trabajas, al final estás haciendo que eso vaya alineado con tus objetivos y al final alinees todo lo que estás haciendo para llegar a mejor puerto antes. Entonces yo creo que lo que tienen que plantearse las organizaciones o las necesidades que hacen que eso se trabaje mucho más es, no se trata tanto de, ostras, es que tengo rotación, vamos a ver qué narices hago para que no haya rotación. Vale, yo voy mucho más atrás, al final se trata de entender por qué está sucediendo esto y entender qué problemáticas estamos teniendo para ponerle solución. Y esto es como un hormiguero. Tú tienes ahí un hormiguero, vienen las hormigas, las matas las hormigas aquí, pero como no vayas al hormiguero, las hormigas irán saliendo siempre. Pues esto es igual, ¿no? Al final, el crear parches temporales que solucionen temporalmente, pues no hará que se vaya el problema. Entonces, la rotación es uno de los ejemplos, pero que sea una empresa excesivamente competitiva, donde haya áreas que cada uno son barquitos, en vez de ser un barco que van juntos, cada área va a la suya. Eso crea unos roces y unas competitividades internas que lo único que hacen es bloquear el objetivo global de la organización. Problemas de comunicación, problemas de protocolos, de mucha burocracia, de jerarquías estáticas y antiguas, falta de liderazgo, en fin, si te fijas, hablamos de muchísimas soft skills, de muchísimas competencias transversales que tampoco nos enseñan y así van las organizaciones. Entonces, todo tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo proyectamos lo que queremos. Y no es tanto el cubrir vacantes, sino el entender que a pesar de que no seamos familia de sangre, cuando vamos a trabajar en una empresa es una familia, es una comunidad en la que estamos y como no nos entendamos mínimamente, siempre he dicho que las empresas tienen que buscar personas que estén en estado de flow, pero tú no le puedes decir a la gente, ponte en estado de flow, porque eso es imposible. El estado de flow es aquel estado en el que la persona es altamente productiva. ¿Pero por qué? Porque está haciendo algo que le apasiona y se le pierde el tiempo. Y eso lo hacemos cuando estamos haciendo algo que realmente como profesionales y personas sabemos hacer, nos encanta y lo ponemos a disposición de los demás. Entonces, las empresas inteligentes son las que son capaces de captar cuáles son las necesidades que yo tengo, cómo soy yo y qué tipo de personas encajan mejor conmigo y que pueden estar en ese estado de flow que ellas lo flipan y son súper productivas y a mí me ayudan a generar negocio y a mejorar, ¿no? Cuando a las organizaciones les hablas de happiness, de bienestar y de todo ese rollo y no entienden de qué estás hablando realmente, pues hay como esos cortocircuitos mentales en los que ven a personas en los pasillos con
con las copas y pasándoselo bien, ¿no? Porque deben pensar que la felicidad en el trabajo es cachondeo y fiesta todo el día, y no es así. Es simplemente tener a personas que entienden que son altamente productivas porque están bien, porque son felices haciendo eso. Y cuando tú estás bien, haces las cosas con muchísimo más compromiso. De hecho, siempre digo que tú puedes tener a gente que no está motivada y que esté comprometida, pero eso siempre será temporal. Cuando tú quieres que ese compromiso se mantenga, tienes que tener motivación, porque si no hay motivación a la larga, las personas acaban preguntándose qué narices hago yo aquí. Y Qué eso bueno. es importante que las empresas se lo pregunten. Sí, sí, de hecho, bueno, yo mismo lo he vivido, ¿no? En mi propia experiencia, como decías, esa sensación de decir no te sientes valorado o quizá notas como se tiene es incluso un tabú de alguna forma el hecho de decir, no, o sea, tus sentimientos son tus sentimientos, pero es como que hay que separar totalmente al profesional de la persona, ¿no? Como si te quitaras una cazadora al entrar en la oficina Exacto. y se rompe totalmente y dices, no, es que yo soy Maribel en casa y en el trabajo y yo soy Víctor en casa y en el trabajo. eh, Esta barrera yo creo que poco a poco quizás sí que se está rompiendo y gracias evidentemente a procesos como los que tú haces, con los que las empresas ya van adaptándose. Y ahí sí que es cierto que también está la otra pata, que es la de los profesionales, ¿no? Que también es esa necesidad de la que hablabas del autoconocimiento. Y yo a veces también me pregunto si quizá de forma general, evidentemente hay casos que sí, casos que no, ¿consideras que somos un poco como borregos, de alguna forma, que nos dejamos guiar un poco por los cánones, ¿no? Por lo que está dictado que es lo correcto? Ya no hablo solamente dentro de las empresas, sino en los procesos de selección, ¿sabes? O sea, que quizás como que Sí. está todo muy pautado y nos dejamos llevar por lo que tiene que ser y no por lo que somos. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que te decía antes, no nos ha enseñado. Y como no nos ha enseñado, a las organizaciones no les ha enseñado a atraer y conectar con el talento y se dedican a cubrir vacantes, cubrir vacantes, cubrir vacantes y ya está. Muchas, no todas, ¿eh? Que siempre acabo diciendo que hacen eso y parece que no hay empresas que hagan otra cosa. Y los profesionales igual, no nos han enseñado a desarrollarnos, a conectar con lo que somos y a buscar aquello que realmente conecta con nosotros. Entonces, ¿qué te dicen? Tú apúntate a todas las ofertas que veas porque así cuantas más mejor. Echa currículums a diestro y siniestro porque alguien te llamará. Y tú métete en LinkedIn y ya, si estás en LinkedIn ya te llaman. Y cosas de esas. Entonces, te das cuenta de que la gente te dice, es que no me llama nadie, es que no sé qué estoy haciendo mal, es que no encuentro ofertas que me gusten, esto es un rollo, es que todas las empresas, y dices, por ambas partes hay errores, por supuesto. Desde el lado de vista del profesional, al final la mayoría de las personas tienen eso que dices, ¿no? No somos conscientes de ese borreguismo, pero porque nos lo han metido aquí. Si yo me voy atrás y ya no solo cuando las personas de 40 o 50, que a lo mejor pueden estar en momentos de reinvención, ¿no? De decir, oye, que se me acaba la vida profesional en unos años y tengo que ver qué me ha pasado. Pero si me voy atrás y digo, vale, para evitar reinventarnos, ¿por qué no vamos a los jóvenes que están en las universidades y salen y me estoy encontrando con los mismos problemas? Salen de la universidad y estoy dando charlas y están contactándome jóvenes que me dicen, es que yo ahora no sé, o sea, claro, me dicen, dame un currículum y no tengo nada, entonces, ¿qué voy a enseñar? Y digo, cuando en las universidades ya en vez de enseñarles a hacer un currículum les podrían enseñar a desarrollar su marca personal, que me parecería muchísimo más Brutal. eficaz y más eficiente. Yo digo, el día que a alguien se le ocurra meter esto en el currículum escolar, pues hacemos una fiesta, porque decir, venga, pon tu nombre aquí, pon tu foto, pon he estudiado esto, ¿a dónde va? Y claro, yo he hecho entrevistas a jóvenes que tienen mogollón de talento, pero claro, como las soft skills se adquieren y se desarrollan en tu vida personal porque te interactúas con otras personas y eso no está en tu currículum, pues no se ve. Y ahí está, que es muy difícil cuando ves que la gente te viene con los mismos lamentos y es una pena porque todo el mundo te dice, pues es que no sé venderme, es que yo creo que hago mal las entrevistas, es que claro, no sé cómo hacer. Y cuando ves
publicaciones tipo las 10 respuestas que todo reclutador quiere oír. O, claro, es una lacra, porque al final ni es verdad que todos queremos oír eso, ya no hago eso, pero todos los que hacen selección parece que quieran oír lo mismo, es mentira. Si tú eres capaz de entender que esto es una relación de dos, siempre hago las comparaciones de las relaciones de pareja, porque es muy fácil y es muy obvio entenderlo. Si yo estoy soltera, no voy a conectar con todos los solteros. Pues esto es igual. ¿Por qué voy a conectar con todas las empresas? ¿Por qué me tengo que quedar sentada esperando que alguien me dé trabajo y dar gracias? Si a lo mejor es como el que pasaba por allí, te saca a bailar y ya gracias. No, yo quiero bailar con aquel, no con aquel. Entonces al final yo también tengo voz y voto y soy de una manera, igual que la organización, pero eso no nos lo han enseñado. Entonces el saber cómo eres tú, ponerte en valor e identificar con quién conectas, por eso digo que el employer branding y en este caso la marca personal hemos copiado bien las buenas prácticas, que también hay malas, pero las buenas de marketing, es esa gran frase que a mí me encanta, que es: no podemos gustarle a todo el mundo. Y cuando entiendes que no podemos gustarle a todo el mundo, jopeta, se rebaja mucho la ansiedad y es como que te aceptas y decís que soy así, no pasa nada. El que conecte contigo va a ir a muerte y el que no, oye, que se vaya, no pasa nada. Totalmente, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y de hecho, aquí había una cosa que me picó la curiosidad también, ¿no? Cuando veía los 7 pasos del método, decía, sí, es cierto, como decías, ¿no? El primero y el último son más como el arranque y consolidar, pero luego de los que hay en el medio, sobre todo me picaba la curiosidad de cuál es quizá en el que tú has percibido ya con toda tu experiencia que verdaderamente hay ese cambio ya de chip. Evidentemente todos son importantes, pero tanto para personas como, o sea, tanto profesionales como organizaciones, que imagino que quizá es distinto el punto. ¿Cuál has detectado que quizá es el que en el que se dobla la curva, ¿no? Que lo hemos escuchado mucho ahora. Pues sí, pues fíjate, yo creo que a pesar de que es al inicio, en la 2 se ocurre un cambio, porque evidentemente estás haciendo un trabajo muy interno. Entonces ahí ya hay como... El 2 es muy evidente en las personas. En las organizaciones quizás sucede más en el 6, porque es donde ahí se trabaja muchísimo más con todo el resto del equipo. Pero en el 2 hay siempre como un... Hostia, ¿qué ha pasado? ¿No? Es como, sí, porque se trabajan cosas que no esperas que venga una tipa aquí a lo mejor a hablarnos de cosas que no tienen nada que ver con lo que esperábamos, ¿no? Eh, que parezco aquí la hierbas, pero no es así, ¿eh? Simplemente es que se trabaja desde una perspectiva, pues oye, vamos a mirarnos bien y a qué narices somos, ¿no? Entonces, yo creo que entre el 2 y hay empresas, porque por ejemplo la 4 y la 5 que se trabaja mucho todo lo que es la parte hacia afuera, que es atraer y acoger todo ese proceso con los candidatos, con la atracción de talento, el darnos cuenta de muchos errores que hacemos como organización, ¿no? El empresa líder en el sector busca... pues a lo mejor no todas somos líderes en el sector, porque claro, es imposible. O a lo mejor no estamos atrayendo a las personas que nos gustan y estamos ahuyentándolas con estas ofertas tan garrafales. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta de esos momentos de la verdad, que son esos momentos clave en los que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de saber qué es lo importante para el candidato y transformar los procesos de selección, que es una guapada cuando lo haces, ¿no? Entonces, claro, depende también de cada organización, pero yo creo que en la 2 y en la 6 mayoritariamente es cuando a lo mejor hay esos cambios más evidentes. Uh-huh. Y, a ver, es que hay que admitirlo, eres una mina de oro en conceptos curiosos. Entonces, también te quería preguntar por otro porque me hizo mucha gracia, que es lo de que en LinkedIn quien te siga lo verá mucho, el concepto brilli brilli del bueno. Yo he de decir que aquí, claro, desde el primer día que lo vi no pude evitar pensar en una influencer también que lleva un tiempo en Instagram, ¿no? Que es la vecina rubia, Claro. que hablaba de brilli brilli y luego sí que es cierto que he visto otras frases tuyas, como por ejemplo la de que tras las personas hay valores, tras las organizaciones cultura y un poco esa conexión. No sé si ese es el origen un poco del brilli brilli del bueno. Pues fíjate, el origen del Brilli Brilli del Bueno nació de una publicación que escribí en el blog de Jessica Huelga, que muy amablemente me cedió un espacio que se llama Personas con Alma, y me dejó libertad para escribir en la publicación. Y la titulé ¿Por qué lo llaman Employer Branding cuando quieren decir Brilli Brilli?
un poco alusión al brilli brilli ese que brilla mogollón, que dices, guau, y luego, pero claro, en el post hablaba de el brilli brilli y el brilli brilli del bueno, que Mm. es, el brilli brilli es ese que rascas y acaba dejándotelo todo hecho un desastre porque se cae. Brilla mucho, pero luego es muy falso. En cambio, hablaba de que hay personas que mantienen ese brillo y hay organizaciones que son de verdad, que son auténticas, que son coherentes con lo que dicen y con lo que tú experimentas. Y entonces decía que hay brilli brilli, pero que hay que sacar el brilli brilli del bueno que todos tenemos, ¿no? Y luego se quedó pues el eslogan, ¿no? Que es que cuando estás delante de una persona o de una organización que es auténtica, coherente y de verdad, estás ante el brilli brilli del bueno. Entonces, claro, se quedó el brilli brilli del bueno en el post ese que era como una anécdota, pero al final mucha gente, bueno, yo lo fui metiendo por ahí y ya, claro, la gente me decía, esto es muy... Y ya lo hice hashtag, dije, esto tiene que quedarse ahí. Esto está bautizado ya, se queda aquí de por vida. Para diferenciarlo precisamente de eso, porque mucha gente me dice, sí, sí, el brilli brilli, digo, del bueno, siempre del bueno, porque el brilli brilli a secas es ese que brilla mucho, pero que se cae y te lo deja todo. Sin darte cuenta, ¿no? Exactamente. Y justamente en ese concepto brilli brilli del bueno, quisiera saber un poco, bueno, si hay una especie de seguimiento dentro de tu método. Me explico, o sea, por ejemplo, no sé si has visto alguna vez el programa este de Pesadilla en la cocina, que va Ajá. a los restaurantes y están hechos un desastre y de repente cuando acaba el programa dices, madre mía, esto, 5 estrellas Michelin ya, por favor. Pero luego ves que al cabo de un año vuelve y dice, a ver cómo está esto. Exactamente. No sé si tú justamente aquí también lo has Pues trabajado, el volver. fíjate, yo quizás así tan, pero oye, me has dado una idea brutal, ¿eh? Porque a lo mejor algo de esto sí que tendría que hacer. Lo que a mí me gusta, y precisamente hablando de esa coherencia con la que yo Ujú. soy muy pesada, es no desvincularme mucho de la gente. Entonces, claro, quizás el posible itinerario que vayan haciendo, lo que van viendo, lo que van compartiendo, los vínculos están de alguna manera ahí, ¿no? Ujú. Entonces, pero es verdad que en algunos casos hay que hacer como alguna visita, ¿no? De, oye, ¿cómo os va esto, no? ¿Cómo lo habéis conseguido, no? Y ver el cambio y ver lo que era brilli brilli y ahora es brilli brilli del bueno. Exacto. Algunas dicen, es que no todo el mundo, digo, yo siempre, todo el mundo tiene brilli brilli del bueno y hay que saber sacarlo. Pero me has dado una idea muy buena, ¿eh? Vaya, mira, ya igual vemos algo nuevo dentro de Exacto. poco. Ahora sí que es verdad que también me gusta dejar un pequeño espacio, igual que al principio, hablábamos un poco también de ti, no tanto del profesional del método. Me gusta también de cara al final, así, de esta parte de charla de preguntas, conocer otra vez un poquito más de la persona y hay una que me gusta lanzaros como reto porque a mucha gente cuando le hablas de futuro es como que uff, y eso, sobre todo después de este último año ya tiemblan, ¿no? Se ponen ahí, se agarran a la mesa, no me hables del año que viene que no sé qué va a pasar. Entonces te quería plantear que si tuviéramos que hacer ahora una cápsula del tiempo, marcar una cápsula en la que, pues bueno, intentamos predecir qué va a pasar a la a nivel de dentro de un año, de 5, de 10, o qué te gustaría que te pasara, Eso es otra cosa. que es otra cosa, porque saber qué va a pasar, ¿qué pondrías? ¿Qué te gustaría poner ahí? No vale que Rafa Eh, Nadal gane 10 o 12 Grand no, Slams no, más, ¿eh? sí, no. Mira, está empezando ya a tener sus... Y es que esto tenía que empezar a llegar algún día, no podía ser perfecto. Pero para hablar de mí, fíjate, yo siempre digo que los headhunters o estos consultores externos, que como por ejemplo puedo ser yo, digo que si todo va bien, si todo va como a mí me gustaría, acabarán desapareciendo. Con lo cual, tendré otro motivo para reinventarme porque no seré necesaria. No creo que suceda, porque hay trabajo para dar y vender en ese sentido. Otra cosa es que las organizaciones lo quieran. Digo esto desde el punto de vista de si conseguimos difundir la palabra, todos los que creemos en esto, y se consigue instalar, y las nuevas generaciones y todo el mundo lo integra, pues hombre, mi trabajo será muy absurdo, porque todas las organizaciones trabajarán su employer branding y yo aplaudiré. Y entonces buscaré la manera de hacer otras cosas, porque al final se trata de conocernos lo suficientemente bien como para entender de qué manera nuestro talento puede ser útil ahí fuera.
Entonces, me gustaría que tuviera que reinventarme en unos años, aunque no sé si eso sucederá, pero bueno, veremos. Bueno, aquí hay una mezcla, ¿no? De que me sale decirte un ojalá, pero tampoco quiero desearte que tengas que volver a buscar un nuevo modelo de negocio y No, demás, no, pero pero ojalá, sí, sí, totalmente. qué bueno, Que qué haya, bueno. que haya una instalación de esta mentalidad y que realmente nos relacionemos desde una perspectiva, porque, y cuando he dicho los headhunters, me refiero a que básicamente cuando una organización recurre a alguien de fuera es porque desde dentro no puede hacerlo, no sabe hacerlo o no tiene las herramientas. Pero para mí es súper importante que desde la propia organización nadie mejor que ella para saber cómo es y qué necesita y pueda ella misma poner los medios para encontrarlo. Ujú. A día de hoy recurrimos a todo lo que hay fuera que no podemos hacer nosotros porque no sabemos. Entonces, esto es uno de los ejes de las organizaciones que deberíamos instalar sí o sí. Es como, imagínate tu pareja, contratar a casa. Tú puedes contratar a alguien que te lleve las finanzas. Tú puedes, pero en lo más íntimo vas a contratar a alguien. Pues esto es igual, al final, fíjate, este ejemplo se me ha ocurrido ahora mismo porque nunca lo había pensado, pero es que son las cosas como más de verdad, ¿no? De tu empresa. Pues las personas, Ujú. tú tienes que saber a quién tienes en casa y tienes que saber por qué están en casa y qué os conecta y qué es importante que hagas tú y qué es importante que alguien de fuera lo haga. Entonces, bueno, si llega el momento en que eso sucede, Ya tenemos, algo podría hacer. sin duda, sin duda, yo creo que alguien que ha sido capaz de desarrollar algo y crear algo, pues bueno, vuelves a hablar con María y seguro que vuelve a salir otra idea. Y ahora te quería hacer una pregunta ya también un poco de duda personal, porque, bueno, para quien no lo sepa, Maribel fue LinkedIn Top Voice en el año 2020. Nada, poca cosa. Que para aquellos que no estén tan metidos en el mundillo LinkedIn, pues bueno, podríamos compararlo con un Oscar, ¿no? De alguna forma, porque al final hay varios que se pueden ganar, diferentes sectores, ¿no? Al final por países, un poco pues están también dirección, guión, tal. Bueno, pues conseguiste, eres una figura relevante en LinkedIn. Y te quería preguntar por si ha cambiado tu forma no tanto de pensar, porque al final somos lo que somos, sino tu forma de comunicar. Es decir, ¿has cambiado un poco la esencia o la forma de transmitir por saber que hay tantas personas leyéndote y que pueden tomar tus comentarios como referente? Pues la verdad es que no. Sí que me ha ayudado a quizás ser más consciente a veces todavía pienso, ostras, ¿cuántas personas han leído este post? Y no me acuerdo. O sea, quiero decir, al final es el premio, por eso me parece tan chulo y me ha encantado lo que has dicho, porque yo una vez lo comenté así en plan de, no, esto es como el Oscar de ¿Así? las redes sociales para mí, porque que me encanta el cine y es algo que me parece un reconocimiento. En mi caso no fue tan, no, o sea, después de eso no fue tanto voy a cambiar, ahora tengo una responsabilidad, hay mucha gente leyendo, no. De hecho, mis publicaciones no han cambiado mucho en ese sentido, porque un poco lo que dices, ¿no? Mi mensaje, y mi coherencia, y mi naturalidad y cómo lo quiero hacer, pues sigue intacto. Quizás lo único que ha cambiado es que hay muchísima más gente que me dice que me sigue o que me ve o que le gusta lo que hago y demás, que antes a lo mejor había, pero tampoco había tanta gente o no te llegaba tanto. Esa es la magia de todo esto, que hay mucha más gente que te lo dice y gusta saber que hay gente con la que conectas y que se identifica con lo que compartes. Y ya está, quizás es eso un poco el que hay muchísima más gente que quiere contactar contigo y que te sigue y que te lo dice. Ujú. Nada más. Ese es el reconocimiento a quizás lo que hago. Pero en cuanto a mi forma de comunicar y de el contenido y demás, no. Quizás en algunos momentos ahora, pero ya un poco más con el tiempo, decir, bueno, el hacer más cosas, el yo estoy aquí, esto ha sido un reconocimiento, tengo que seguir aportando valor, ¿no? Y esa responsabilidad, pero con gusto, de decir, estoy haciendo algo que me gusta, tengo que seguir aportando valor a la gente y tengo que seguir conectando con esto. Ya está. Bueno,
Entonces, en cierta medida, le ha dado sentido a tu propósito, pero Sí. creo que también está muy bien, ¿eh? El hecho de mantenerte. Yo así lo he sentido también, ¿eh? De ver publicaciones de hace 2 años a las de ahora, sentir que sigues transmitiendo todo de igual forma. También creo que en cierta medida es lo que hace que puedas optar y ganar este premio, ¿no? El mantenerte. Igual ahora revalidas título, quién sabe, algún año. No, seguro que no, porque además hay muchísima gente y es bueno que haya también, que se dé pues, conocimiento también, ¿no? Y valor a nuevos perfiles, que además LinkedIn creo que es una red que ha potenciado, y gracias a también todo esto, muchísima gente que ha dejado de ser pasiva y está pues aprendiendo, ¿no? A compartir contenido y a mostrarse mucho más y a ser más valiente, y eso hace que inspires a otros y que ayudes a pues que se oigan nuevas voces, ¿no? Que los del año anterior eran unos cracks y fíjate, pues este año tocó como tocó y fue un premio, así que este año tiene que haber savia fresca. Muy bien, Maribel. Bueno, pues ahora que ya te he hecho muchas preguntas y creo que te conocemos bastante bien, te quería proponer lanzarte un pequeño reto. Venga. No va a ser muy largo, pero sí que es algo que puede ser divertido. Ya lo vivimos con Lluís Soldevila, en este caso, en nuestra primera entrevista, y consiste en que te voy a introducir 7 conceptos, como 7 grandes pains que hay en las empresas a día de hoy, sobre todo relacionados con la gestión de las personas, de los recursos que tenemos como empresa, y me gustaría que, a ver, al final estos problemas van ligados a unas habilidades para intentar solucionarlos. Uh-huh. Pues me gustaría que para cada una de estas habilidades me dijeras el nombre de una persona en la que piensas. También te digo, la persona puede ser ficticia, real, puede ser Vale. famosa, no famosa. En este caso, Luis optó varias veces por gente de su equipo, gente con la que Ajá. trabaja a diario, que bueno, al final es más sencillo, ¿no? Quizá pensar tiene estas habilidades. Pero bueno, Claro. también hablo de deportistas, te voy lanzando algunas pistillas ahí para Sí, que no, sea más sí, fácil. digo, no puedo repetir, ¿no? No, pero bueno, inspiración siempre va bien. Copiar no, pero inspiración sí. Entonces, comienzo por el primero de los conceptos, si te parece, Uh-huh. que sería asegurar que los equipos puedan alcanzar los objetivos que se definen a nivel de empresa dentro de los timings. Es decir, ser capaces de cumplir con los objetivos dentro del tiempo planificado. Uh-huh. Pues, a ver, te diría Isabel Salido, es una colega, es una amiga. Voy introduciendo nombre. Isabel, perdona. Salido Vale. es una persona altamente capaz de no solo planificar, sino de ejecutar con éxito cualquier proyecto y hacer que el equipo lo lleve a buen puerto. Fantástico. Luego la siguiente sería ser capaces de reconocer el esfuerzo y el talento en el momento adecuado. Esa persona que siempre da con ese momento que dices, ostras, qué bueno. Ostras, qué bueno. Hay tantos que está ahí Madre buscando. mía, sí, no, esto es una de las cosas que más me cuesta y en las que más tengo que trabajar para quitar y irme al foco. Vamos a ver, te diría, por ejemplo, estamos hablando de reconocimiento, ¿verdad? Sí. Pues te diría Carlos García. Carlos García es... bueno, actualmente está trabajando como director de marketing en Pepsi. Es un tipo que independientemente de lo que hace, tiene siempre eso, una palabra para su equipo, para todas las personas que colaboran con él, no solo de bonanza, sino de impulsor, de inspirador y de persona que reconoce constantemente los demás, de un líder nato en ese sentido. Genial. Venga, vamos con el tercero, que ya vamos cogiendo impulso. El tercero sería alguien capaz de transmitir la cultura y valores de la empresa. Esos que dices, siente la camiseta, ¿no? Como decías tú antes. Claro. Pues mira, se me ocurre, por decir personas de carne y hueso, que me iría siempre a
pero porque es un poco lo que comentabas, creo que el aterrizarlo a personas que podamos conocer más fácilmente es más honesto. Mira, te diría Beatriz Pelsi, se escribe, para que lo escribas bien, el apellido, Pelzing. Perfecto. Esta mujer es una auténtica embajadora de marca. Ella dice que es amarillo porque los colores de su empresa son amarillo. Ella trabaja en Cleansport, que es una empresa de abrasivos. Ya ves tú que no tiene nada de atractivo, pero ella todo lo que publica en LinkedIn es una maravilla. Cómo conecta con los valores y con la cultura y el propósito de su empresa y te hacen querer trabajar en esa organización. Así que me parece un ejemplo de ello. Buenísimo, buenísimo. Beatriz demuestra que da igual el producto, ¿no? Al final lo que decías, si eres Exacto. buen embajador de tu marca... Sí, llegas. Venga, va. Esta que viene es fácil, yo creo. Alguien que demuestre verdaderamente pasión por la innovación y la agilidad. Aquellas personas que fomentan innovación y agilidad. Agilidad en concepto de más agile, ¿no? Lo que estamos ahora más acostumbrados. Sí. Pues innovación y agilidad. Es que quiero aunar muchas cosas, ¿eh? Entonces a lo mejor me estoy yendo un poco. Te diría Raúl Montalvo. Raúl es alguien que, a pesar de no ser experto en temas de agilidad como tal, técnicos, es un tipo que siempre está en constante aprendizaje, innovación, aportación de valor de una manera brutal, y creo que es una persona con unas características que hacen que la agilidad esté muy integrada, a pesar de no tener técnicamente. Así que sí, diría que Raúl. Muy bien. Venga, que ya hemos superado la mitad. Ahora el concepto quizás sí que es un poco más ambiguo, que sería el de poder ser capaz de mejorar la relación con los stakeholders, ¿no? Con todo nuestro entorno. Alguien que es capaz que tiene esa habilidad, ¿no? Ay, qué bueno. Es que me voy a Rafa todas las veces, ¿eh? Ya lo sabes. Pero claro... lo podéis lanzar en cualquiera, pero quién sabe si luego viene una mejor. Claro, es que me está pasando eso, que digo, quiero dejármelo por si viene la grande. Alguien que tiene capacidad para relacionarse bien con todo el mundo. Pues mira, te diría Rita Gasalla. Rita es una mujer con una enorme... Digo, he apuntado rápido. Rita con G de Gol, Gasalla. Ah, Gasalla, perfecto. Sí. Rita tiene la capacidad de, seas quien seas, se relaciona con todo tipo de profesionales, con todo tipo de personas, con sus equipos, y es una persona con unos conocimientos brutales, pero que además tiene una habilidad personal súper desarrollada, es decir, con unas habilidades sociales de empatía y de inteligencia emocional que me parecen admirables, y eso yo creo que le permite ser una persona con unas habilidades de comunicación y de... no sé si me he ido un poco de tema, iba por ahí, ¿no? No, sí, eso es. Perfecto. Venga, que me quedan dos. Venga, va, ya estamos. La que viene ahora también es muy interesante, es aquellas personas que tienen una visión 360 de todo lo que hay alrededor de las relaciones, competencias y rendimiento del equipo. Es decir, tener esa visión general, ¿no?, de todo el terreno de juego, de alguna forma. Qué bueno. Quizás te diría Borja Rodrigo. Borja Rodrigo es un buen catalizador, sí, impulsor, ¿no? ¿Cómo lo has definido? Ser capaz de ver... Tener la visión 360, ¿no? Un poco de todo ese terreno de juego, como te decía, de relaciones, competencias, rendimiento, sí, todo un poco. Exacto. Es un líder con la capacidad de negocio y la capacidad personal, me parece uno de los ejemplos más equilibrados, donde tiene esa visión global
del equipo y no solo de las personas, sino del negocio y de la compañía, con una mentalidad muy estratégica, pero a la vez súper humano y que tiene esa capacidad. Entonces, genial. Venga, y ahora sí vamos a la última. Rafa. Sí, porque además esta yo creo que igual te encaja con el que te has ido reservando. Ser sinónimo de motivación continua y también capaz de generar un entorno de confianza. Venga, va, te lo voy a poner porque es que si no me va a dar algo. Venga. Pero sí, yo creo que Rafa puede ser un ejemplo en absolutamente todos los puntos que hemos comentado. Pero ¿quién más tiene ese espíritu de motivación y de inspirar y de ser capaz, ¿no? De, en los momentos que quizás es más difícil, curiosamente, yo siempre digo que con él siempre ganamos, incluso cuando pierde, ¿no? Porque esa motivación está intacta siempre y es un espejo en el que tenemos que mirarnos para poder levantarnos en cada momento, que no siempre es fácil el camino, con lo cual, ¿quién mejor que para servirnos de inspiración? Bueno, pues aquí tienes a tus 7 intocables, a los 7 magníficos, con los que contarías tú. Ahora ya vuelvo por aquí. Ahora ya lo uniremos a la lista de Luis para teneros a ambos con vuestros 14. Y he de decir que no ha coincidido ninguno, fíjate qué casualidad, pero bueno, mira, así vamos a intentar ir agrupándonos y generar un mapa mental en el que a todos a los que os vayamos entrevistando pues intentemos encontrar ese denominador común, ¿no? Y quizá encontrar personalidades en las que todos estáis de acuerdo que representan estos valores. Bueno, pues ahora sí, queda cerrada toda la parte de preguntas, reto y demás. Y si tuvieras 5 minutitos, me encantaría poder presentarte el que es nuestro proyecto Bonusbank para conocer tu opinión. Y además que está muy, muy, muy conectado con lo que son estos 7 valores, estos 7 pilares fundamentales de los que hemos estado hablando ahora. Claro que sí. Genial. Y ya estamos de vuelta. Oye, qué bueno, me ha encantado. Me parece, bueno, venía un poco así, de hecho no he querido investigar mucho para, pues eso, sorprenderme y ver qué es lo que habéis hecho, pero me ha parecido brutal. De hecho es que constantemente estaba viendo, es una herramienta de employer branding, claramente. Al final, cualquier cosa, yo siempre digo que yo puedo hacer mucho, pero me tengo que apoyar en muchísima tecnología. Esto es es un ejemplo de los que me podrían ayudar, ¿no? Al final a que las empresas hagan pues este tipo de feedback, como has comentado, los reconocimientos y el poder relacionarse con el equipo desde una perspectiva esta, ¿no? De, oye, decirle a la gente que está haciendo bien su trabajo y ayudarles en esa motivación, en ser capaces de no abandonar al equipo y decir tienes que hacer esto y ya está, ¿no? Que es genial eso, me parece muy bueno. Con lo cual me parece genial cualquier herramienta, cualquier recurso que pueda fomentar ese vínculo con las personas, con el equipo. Sí, qué bueno. Yo creo que la clave está en eso, en entender esa parte más primaria que tenemos y aprovechar la nueva tecnología. Es que además yo siempre lo digo, si al final las herramientas son súper importantes porque lo que puede hacer una persona es, de hecho yo soy muy fan de la tecnología, de la inteligencia artificial, de todo aquello que nos puede ayudar desde un buen uso, ¿no?
porque al final nuestro tiempo es finito y esas herramientas siempre nos pueden ayudar a que seamos muchísimo más efectivos, ¿no? y productivos. Pero además para que nosotros nos podamos centrar en eso, en lo que somos nosotros buenos, ¿no? En la parte más humana y la parte más donde conectamos y donde somos emoción y donde somos, pues eso, la parte más... que no tienen las herramientas. Las herramientas pueden ayudarnos en unas áreas y hay que aprovecharlo, porque ya que estamos en la era digital y con las tecnologías y demás, sí que es verdad que hay chorropotocientas herramientas, aplicaciones, pero al final siempre digo lo mismo. A ver, ¿tú para qué estás aquí? ¿Esto qué objetivo tiene? Cuando le ves un sentido a las cosas, pues al final... esa competencia libre que hay también te permite conectar con algunas marcas y con otras no tanto, porque ya no es, insisto, todo lo que ofrecen como producto o servicio, sino quién hay detrás, qué les ha movido a hacer todo esto. Y eso a mí, pues eso, si cada uno investiga un poco qué le conecta con cada uno y verá, pues eso es lo más honesto, ¿no? Totalmente. Bueno, pues gracias por el feedback y nunca mejor dicho, ¿no? con nuestro método. Un placer poder haber charlado contigo este rato y haber aprendido un montón de cosas. Igualmente. Yo lo he pasado genial. Y nada, pues muchas gracias, Maribel, por todo. A ti, nos vemos. Muy bien. Chao. Un abrazo. Chao.